Amigos, buenas tardes. Bienvenidos hoy 13 de febrero del año 2019 a una nueva edición de su programa Actualidad y Derecho. Me acompaña el día de hoy en la co-conducción Miguel Calderón, abogado especialista en temas de derecho administrativo y derecho ambiental. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, César, un gusto por la invitación, muchas gracias para ayudarte con la conducción del programa. Perfecto. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre dos temas sobre los cuales hay muchas cosas en boga, muchas cosas en novedad, la gente consulta mucho. El tema es el de los contratos de alquiler, ¿no? Estos asuntos, estos casos en los cuales se contrata con un inquilino para alquilarle un inmueble, para alquilarle una casa, para alquilarle un departamento, para alquilarle un local, y luego hay problemas y hay que ver cómo solucionar esos problemas. Entonces, el primer tema es el de los contratos de alquiler, y el segundo asunto es un tema ya un poco más técnico y que tiene que ver con los últimos casos de corrupción, Miguel, el tema del compliance, los programas de prevención en las empresas sobre actos de corrupción, ¿no? El caso Lavajato ha traído mucho este tema, ya hay legislación al respecto. Sí. Y en el segundo bloque del programa, ahí vamos a conversar con Carlos Hermosa, asociado senior y líder del área de compliance de CPB Abogados. Los invitamos desde ya a participar con sus preguntas sobre el primer tema, que es los contratos de alquiler, ¿no? Y recuerden que este programa es auspiciado por CTL Consultants. Nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook y también nos pueden llamar al número 986-72-2375. Bueno, Miguel, arrancamos. Tremendo tema el del tema que meten un montón de problemas a un montón de gente. Sí. Y muchas veces problemas innecesarios, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Problemas que se podrían resolver si es que hubiese una asesoría legal adecuada, ¿no? Un poco, no sé cuál es cuáles son los principales problemas que por ahí puedes ver en la experiencia propia. Tú y yo, lo que vemos todos los días, ¿no? Sí, la noticia es el típico problema del inquilino que no quiere salir o que tiene 1, 2, 3 años el señor viviendo gratuitamente y sin pagar un solo mes de renta, ¿no? O la típica, otro tipo de caso, ¿no? La persona que no desea pagar el mantenimiento del departamento y simplemente se acumulan los meses de mantenimiento y el dueño después se genera un conflicto con la persona, ¿no? Parte de las prerrogativas son propias de un arrendamiento, empiezan por el mismo contrato, ¿no? Por supuesto. La idea de cuidarnos respecto a este vínculo que se generaría a posteriori por el interés de arrendar un inmueble, tiene que ir de ambas partes, ¿no? De la persona que arrienda con el notario, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, hay que hablar un poco de qué precauciones debe tomar una persona que es propietario, es dueño de un local, claro, o de una casa o un departamento para alquilar, ¿no? Una de las primeras cosas es, ¿qué hago si viene una persona y quiere alquilarme el inmueble, para dedicarse a una actividad comercial, quiere alquilar el inmueble para vivir ahí con su familia, etcétera, ¿no? Una primera recomendación es, obviamente, buscar los antecedentes de esta persona y, sobre todo, para empezar, los antecedentes crediticios, claro, que nos lo da, pues, las centrales de riesgo como Infocor, Equifax. Ver si esta persona está en estas centrales de riesgo como deudor, ver cuáles son las deudas que tienen con los bancos. También podríamos pedirle, por ejemplo, algunos antecedentes judiciales, antecedentes, claro, policiales, ¿no? Referencias. Claro. Imagínate una persona que te quiera alquilar el local y es una persona que ha sido condenada por estafa, claro, ¿no? O que ha tenido problemas con anteriores. Claro, o que ha tenido problemas por anteriores, ¿no? Claro. O que, por ejemplo, ahora ya hay un registro judicial de deudores morosos, claro, de deudores en casos de alimentos, ¿no? Y eso te da una línea para saber... Como que te va pintando el perfil de la persona con la que tú vas a generar un vínculo, ¿no? Miren, en estos tipos de temas que son ya... que tienen algún tipo de relevancia jurídica, siempre es bueno curarnos en salud, ¿no? Sí. No solamente se trata de sentarnos, conversar con la persona, uy, qué bien me cae. No. Tenemos que considerar el hecho de que muchas de las consecuencias de los actos que vamos a llevar a cabo con la persona que va a ser nuestra contraparte en un negocio, al final se van a tratar de dinero. Sí. Y van a redituar en el dinero y van a girar en el mismo dinero. Entonces,
la delicadeza que se debe tener y la proyección que se debe tener respecto a esos temas es muy delicada, ¿no? Por más que en principio pareciera algo de todos los días, algo cotidiano, ¿no? Sí. Cuando no debería ser así, dicho de paso. Claro. Buscamos en Google, cuando vamos a contratar con alguien, además de pedirle algunos antecedentes, buscamos en Google, buscamos en LinkedIn, buscamos en Facebook, buscamos hasta en Instagram o en Twitter, ¿no? Para conocer un poco cuál es el comportamiento, cuáles son las conductas de esta persona, ¿no? Entonces, por el lado del dueño, ¿no? Del propietario, ¿no? Es muy importante conocer los antecedentes de la otra persona, porque eso le va a dar una pauta de si puede asumir el riesgo o no, porque alquilar el inmueble en el Perú se ha vuelto un riesgo, los índices de morosidad son altos, ¿no? Y desalojar a algunas personas es complicado, porque hay casos en los cuales los inquilinos son tan frescos que no se quieren ir de la tienda, no se quieren ir del stand, no se quieren ir de la casa, y lo que dicen es, bueno, como te vas a demorar 2 o 3 años o 5 años en sacarme, dame 4.000 soles, dame 5.000 soles, dame 10.000 soles, firmamos un acuerdo y me voy, ¿no? Claro. Entonces, al final se termina convirtiendo en una suerte de extorsión, ¿no? en contraprestación, ¿no? Es muy extraña la figura que se genera al final, que termina siendo un pacto interpartes, pero un poco complejo y un poco injusto, ¿no? Si se quiere. Y deformamos la figura propiamente dicha del arrendamiento, ¿no? Claro. Tú dijiste, acabas de nombrarnos las precauciones que debe tener el propietario del inmueble, ¿no? Pero también, si yo quiero arrendar un inmueble, que soy la otra parte, también tengo que tomar mis propias precauciones. No se trata de que, vi un departamento, me encantó, tiene la puerta del color que quería, tiene los 2 garajes que quería, tiene el almacén, ya. ¿Y la persona que está negociando contigo es el dueño? Eso es fundamental. O sea, eso es en principio eso, ¿no? Sí, hay que pedir. Algo básico es que hay que ir al inmueble, hay que ir a la casa, hay que ir a la tienda, hay que ir al local, ¿no? Y ver, bueno, si quiero alquilar un stand para desarrollar mi negocio, tengo que ver cuáles son las condiciones de ese stand. Voy a ver si el stand se encuentra en buen estado, primero. Segundo, tengo que tener muy claro lo siguiente: ¿quién es el propietario? ¿El propietario tiene una titularidad inscrita en registros públicos o no? Cuando se trata de una persona que alquila un local y no está inscrito en registros públicos, ya es el riesgo de la persona que va a alquilar en el lugar. Claro. ¿Ya? Y la renta será más baja, pero la posibilidad de que te saquen en cualquier momento es altísima. Es altísima. Ahora, ya teniendo la partida del inmueble, hay que revisar muy bien esa partida, hay que revisar si nos dan solamente una hojita, pero ya esa partida se actualizó y otro es el propietario, etcétera. La fecha de la partida, señores, especialmente si te dan una copia. Claro. Ver si la copia tiene una fecha más o menos prudente, no vamos a recibir una copia de una partida de un año atrás. De 2012. 2012, ¿no? 2012, ¿no? O sea, por 30, 40 soles que me voy a registros públicos. Voy a registros públicos y me actualizo una, ¿no? Claro, o sea, el costo es mínimo ante el perjuicio que se puede ocasionar, ¿no? Otra situación es, ya, quiero alquilar el local para un negocio. En esa zona está permitido que se lleve a cabo dicha actividad. El uso de suelos es compatible con lo que me están alquilando, con lo que yo pretendo alquilar. Eso es una cosa. 2, el tema de la copropiedad. Exactamente, ¿no? El tema de la copropiedad es importantísimo, porque si hay más, si la casa tiene más de un dueño, hay copropiedad, y para que me alquilen la casa tienen que estar de acuerdo todos los copropietarios. Esa decisión se toma con acuerdo total. Todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo en que se alquile el inmueble, o en todo caso, si se trata de una sucesión, ¿no? Etcétera, ¿no? Quien se presenta tiene que ser una persona con poder para negociar y celebrar el contrato, porque si no voy a tener que negociar con cada uno de los herederos y ver si puedo firmar. Firmas un contrato que no cuenta con el poder de la persona que está firmando junto contigo y se hace pasar de propietario, o por lo menos pretende pintarse como un propietario único, tu contrato es nulo. Por falta de interés, o falta de, mejor dicho, la falta de la presencia de la voluntad de la otra persona, ¿no? Exactamente, ¿no? O si hay un poder insuficiente, sería ineficaz, pero la cuestión es saber quiénes son los que están facultados para negociar y quiénes son los que están facultados para celebrar los contratos de alquiler, ¿no? Son más las precauciones que debe tener el potencial inquilino, ¿no?
porque uno no sabe si llega al inmueble también y hay una serie de vicios, ¿no? Exacto. El agua solamente funciona algunos días, la luz se va, hay malas conexiones, hay conexiones eléctricas informales, etcétera, ¿no? Saber también, ver la partida del bien, ¿no? Ver la partida del departamento, de la casa, del local, también ayuda a conocer si hay una hipoteca, ¿no? Claro. Y de repente hay un proceso. Si está grabado el bien. Claro. Y nosotros estamos arrendando por un Claro, año. y estamos agarrando por un año, no vamos a llegar al año porque de repente ya está por ejecutarse. por ordenarse el remate, ¿no? Entonces no es una cosa sencilla de que nosotros alquilamos el inmueble y agarramos un contrato modelo, ¿no? Y celebramos el contrato y punto, ¿no? Además hay contratos de alquiler que están tan mal hechos que, por ejemplo, en la cláusula de solución de controversias dicen, bueno, es un inmueble chiquito, ¿no? Es una tienda chiquita, ¿no? Es una casa chiquita, es un cuarto chiquito, cláusula de arbitraje. Y los costos son enormes, claro. ¿no? Los costos son, o sea, el arbitraje es una justicia rápida, pero es una justicia cara. Y hay que evaluar en qué casos. En qué casos es dable, pues, ¿no? O por lo menos funcional o rentable, ¿no? O sea, no hay que apelar al arbitraje simplemente porque ya existen formatos de contratos predeterminados, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, tenemos que entender de que muchos existe gente que trabaja de esta forma en función a formatos, ¿no? Entonces, hay formatos que ya tienen cláusulas prediseñadas, ¿no? Y básicamente lo único que hacen es sustituir los datos de las personas que son los titulares del contrato, ¿no? Otra cosa que me parece importante, que más que un tema de índole legal, yo creo que es más una sugerencia para las personas que van a ingresar a un bien inmueble del cual no tienen mucho conocimiento, porque tú puedes ver por encima las cosas muy bien y pueden tener vicios ocultos, ¿no? O por ejemplo, pueden haber bienes que estén en el inmueble y al momento de que se resuelve el contrato de arrendamiento o concluye el contrato de arrendamiento, de pronto resulta que ese inmueble tenía, no sé, pues tantas ventanas o tenía un mueble por ahí en la esquina y tú nunca te diste cuenta, ¿no? Claro, lo del inventario, ¿no? Exactamente, un inventario. El inventario no solamente se debe desarrollar en función a los bienes que se encuentran al interior del bien inmueble. Tenemos que considerar también en el mismo inventario, y de ser posible, yo les sugiero eso a mis clientes, incluso capturar imágenes respecto, por ejemplo, si tiene un área verde, el inmueble, hay un jardín, tomar imágenes, capturar imágenes, fotos de la situación en ese momento, al momento de la entrega del inmueble, del jardín, por ejemplo. He visto casos en los que, por ejemplo, la persona recibe un inmueble con un área verde X, de X tamaño, y está en pésimas condiciones. La persona, el inquilino, invierte su dinero para mantener el área verde, porque obviamente quien alquila con área verde suele ser para sus propios hijos o familia, ¿no? Tienes que invertir ahí obligado, ¿no? Y al momento de entregar el inmueble, la persona no se los quiere recibir. ¿Por qué? Porque según ellos, el área verde está en mal estado, cuando en realidad en imágenes se ve que le entregaron básicamente una zona de terreno de liazo, ¿no? Claro, jardín, ¿no? O sea, Es bien importante lo del inventario, ¿no? Obviamente esto se aplica mucho más cuando te entregan el inmueble amoblado y hay que tener muy en claro el número, por ejemplo, de muebles que están ahí, ¿no? Etcétera, si te dejan la lavadora, si te dejan... Bueno, y si hablamos de locales comerciales, aún más, ¿no? Porque definitivamente eso va a servir para el uso comercial que se le va a dar al bien, ¿no? Otra cosa importante por parte de los inquilinos es que vamos a hacer un restaurante, una discoteca, tenemos que invertir. Claro. Y hay que conocer, obviamente, si el lugar permite esa actividad y si podemos tener permisos, licencias para realizar las edificaciones. Si no, vamos a estar invirtiendo en vano y vamos a tener un problema. Vamos a alquilar un inmueble, ¿ya? Vamos a alquilar un inmueble que no lo vamos a poder destinar para el uso comercial que queremos, ¿ya? Y si asumimos el riesgo de usarlo para la actividad comercial, vamos a tener la eventual multa por parte de la municipalidad, la fiscalización, y la empresa se va a ver perjudicada, el negocio va a quebrar. Y además se va a tener que cumplir con pagar una renta por un inmueble al que ya no se le va a dar uso comercial, ¿no? Vamos a tener que ser creativos, ¿no? E instalar ahí a un familiar, a alguien, ¿no? Ver si se puede subarrendar, ¿no? Porque si no se puede subarrendar... Porque si no, terminas pagando una cláusula penal también por no cumplir el plazo contractual. Exactamente, ¿no? Es complicado y en ese sentido es importante... conversar sobre otro punto, ¿no? Ya hemos celebrado el contrato de alquiler, ¿no? Ya hemos celebrado el contrato de alquiler
Y las partes tienen distintas obligaciones, ¿no? Y el dueño, el propietario, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿no? Ahora que he alquilado mi departamento, ¿qué obligaciones tiene el propietario? ¿Son muchas? ¿Son pocas? La básica es, por ejemplo, si hemos celebrado el contrato para que la persona tome posesión en un determinado plazo, ese plazo se tiene que cumplir. Si no, hay que aplicar la cláusula penal que se haya previsto en el contrato o resolver el mismo y pedir una indemnización. Pero también hay otra serie de obligaciones. Es que el dueño, el propietario, tiene que respetar el plazo del contrato. No me puede sacar antes porque el contrato es ley entre las partes y se tiene que cumplir durante todo el plazo, ¿no? Durante todo el plazo que se ha previsto, ¿no? Es importante respetar los plazos y sobre todo saber que en tiempos de crisis, ¿quién responde ante los problemas? No. Si yo estoy utilizando el local, el stand, la tienda, y se produce una afectación en la tienda, se cae una pared, ¿no? Claro. Se rajan las paredes. Claro. Hay algo que requiere una refacción necesaria y yo como inquilino no soy responsable, es obligación del propietario realizar la mejora necesaria. La norma lo establece, ¿no? Las mejoras necesarias tienen que estar a cargo del propietario, no se le pueden imputar, no se le pueden atribuir al inquilino. No. Y entiéndase por mejora necesaria la que implica cualquier parte del bien inmueble, del bien que está en arrendamiento, que se requiera para el uso que se le está dando, ¿no? Por ejemplo, me mudé y de pronto me doy cuenta de que la grifería de los baños de toda la vivienda comienza a fallar. Claro. En principio es obvio que la grifería se tiene que usar. Exactamente. En todo caso, eso es algo que el propietario debe asumir como una responsabilidad, puesto que se debe de usar y es necesario para el uso de la vivienda como inmueble, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es básico, ¿no? Que en estos temas que son indispensables para la utilización del bien, el propietario asuma lo que le corresponde, ¿no? Imagínate una discoteca sin agua, un restaurante sin agua, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de negocio podría funcionar? Podría funcionar en ese sentido, ¿no? Entonces, el dueño, el propietario, ¿no? De la tienda, el propietario local, el propietario de la casa, tiene que asumir esos costos, ¿ya? Porque hay propietarios, así como hay inquilinos abusivos que no se quieren ir, también hay propietarios abusivos que también abusan de su derecho. Claro, que abusan de su derecho y eso no se puede permitir. Y por el lado del inquilino, hay varias obligaciones, hay más obligaciones. La principal es pagar la renta dentro de los plazos. Puntualmente, ¿no? Pagar puntualmente, ¿no? Porque si no, si se estableció una penalidad por cada día de demora, hay que pagar esa penalidad. En la práctica muchas personas obvian eso porque el propietario dice, vamos a llevar la fiesta en paz. Vamos a llevar la fiesta en paz. Claro. Pero ojo que hay propietarios que legalmente podrían decirte, exacto. Lo firmamos y lo tienes que asumir. Ahora, finalmente, esa es una pregunta al aire, ¿no? Si existe esa praxis de forma, si se quiere decir, criolla, imaginemos que se resuelve el contrato por causa atribuible a la persona que arrienda. Claro. Y no se cobró ninguna de estas penalidades por demora en el pago. Claro. Ahí se podría intentar una compensación porque el plazo de prescripción, ¿no? En cuanto a la exigencia del pago de esa deuda es de 10 años, ¿ya? Ahora hay que iniciar la acción judicial en el marco de un proceso, ¿no? Claro. Tiene un costo, ¿no? O sea, y hay que ver si la inversión en el proceso a eso quería justifica, llegar, exactamente, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo algo que comienza siendo tan pequeño termina siendo algo tan grande y tan oneroso. Es algo que se puede prever y que tranquilamente se puede... Es más, o sea, todo se basa en el hecho de que si nosotros tenemos algún tipo de vínculo comercial o jurídico con alguien, tratemos de llevarlo en un buen norte, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquier tipo de atajo, por decirlo de alguna forma, podría salir 20 veces más oneroso que lo que se pretendió ganar. ¿No es así? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Y aparte hay que tomar en cuenta una situación con relación al pago, ¿no? Es ¿cuándo me pueden resolver el contrato si soy un inquilino incumplido? La norma civil señala que el contrato de arrendamiento se puede resolver si es que he dejado de pagar una renta, se vence una segunda renta
y transcurren 15 días. Entonces, yo envío la carta notarial y ahí hay otra formalidad, el tema de las cartitas, ¿no? El tema de las cartas notariales. Una carta notarial mal redactada puede generarme una resolución de contrato inválida. Y al final voy a pasar 6 u 8 años en la Corte, llegar hasta la Corte Suprema y no voy a poder desalojar a nadie. Entonces, lo importante de la asesoría legal y que la gente se dé cuenta que lo barato sale caro. Y en esos aspectos sale sumamente caro. No sale caro, sale sumamente caro. Entonces hay que tomar en cuenta, ojo, hay una posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento. Son 2 meses, son 2 rentas que no se pagan, más 15 días. Entonces, ojo con eso, porque a partir de esa situación, a partir de ello, es que el inquilino el dueño estará habilitado para iniciar las acciones judiciales correspondientes, ¿no? Otro aspecto importante es que también podemos señalar en el contrato que una causal de resolución del mismo es que al bien se le dé una finalidad distinta, ¿no? Exacto. Si lo alquilé como casa y lo estoy utilizando como estudio de abogados, ¿no? Por así decirlo, se resuelve el contrato, ¿no? Claro. Si alquilé para ferretería y estoy usándolo como farmacia, me resuelven el contrato. O si, por ejemplo, a mí me da la gana de subarrendar el bien. Y no tengo consentimiento. Del propietario. Resolución de contrato. Resolución de contrato, claro. De pleno. O las modificaciones, ya. Voy a utilizar este inmueble. Es un inmueble grande. Y quiero hacer una discoteca. La mejor discoteca del centro de Lima. Tengo un inmueble grande, ¿no? No puedo hacer las modificaciones si es que no cuento con el asentimiento. Del propietario. Exacto. Entonces, es muy importante negociar los contratos. No es una cosa de que... O sea, la práctica comercial nos da unos márgenes para ser flexibles en temas legales. Y eso no se discute. Pero a la hora de que surgen los problemas y hay que exigir indemnizaciones, hay que cobrar penalidades, todas esas cosas que podemos considerar pequeñas se van sumando y generan un monto muy grande. Y el negocio en el que pudimos haber ganado, o el dinero que pudimos haber invertido en el negocio, claro, que pretendíamos para generar algún tipo de réditos, se va al tacho. Se va al tacho, ¿no? Por no haber pues cumplido con nuestras obligaciones, ¿no? Otro tema importante, Miguel, es pagar los servicios públicos correspondientes. Sí. El agua, la luz, están a cargo de nosotros. Ahora, hay un tema con en el caso de los inquilinos, ¿no? En el tema del mantenimiento, ¿no? Que lo pagan los inquilinos, que tienen que cubrir esos costos. Hay inquilinos que pagan la renta pero no pagan el mantenimiento. Sí. Y luego la junta de propietarios voltea hacia el dueño y le dice: ya pues, usted me tiene que pagar. Hazte cargo. Asume. Porque usted es el dueño. Claro. Y ahí se genera un inconveniente. Y el dueño le dirá: ¿sabe qué? Yo voy a cobrar, pero yo no le voy a cobrar a esta persona de ninguna manera. Así que usted encárguese como junta de propietarios. Y la junta de propietarios hace lo siguiente, ¿no? Puede tener problemas. De repente la junta de propietarios ni siquiera está inscrita en registros públicos. Y eso es un caso muy común, ¿ah? Sí. Es un caso sumamente común y eso sí puede llegar a ser hasta cierto nivel preocupante, ¿ah? Claro, pero hay que tomar en cuenta que los recibos de mantenimiento tienen la calidad de títulos de ejecución. Sí. Y pueden ser utilizados así como son las letras de cambio para pedir directamente un embargo. Pero bueno amigos, hay muchísimas cosas de qué hablar con relación a este tema, Miguel. Definitivamente vamos a seguir explayándonos sobre este asunto en una siguiente edición. Nos vamos al corte y en la segunda parte del programa viene Carlos Hermosa, asociado, senior, líder del área de compliance de CPB Abogados, para conversar sobre compliance, programas de prevención de corrupción en empresas. Volvemos.
La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Conversando sobre los contratos de alquiler, me está acompañando el día de hoy en la co-conducción Miguel Calderón, amigo y abogado especialista en asuntos de derecho administrativo y derecho ambiental. Pero antes de pasar al siguiente bloque, Miguel, habíamos decidido seguir conversando sobre los contratos de alquiler porque había algunos temas que queríamos que queden muy en claro en esta sesión, ¿no, Miguel? Y que ciertamente cada vez son más comunes también, ¿no? Este tema de la prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo. Sí. Nunca falta la persona que, avalándose en el hecho de que ya tiene varios años viviendo en ese inmueble y encima sin pagar, pretende la prescripción adquisitiva de dominio. Eso es peligrosísimo porque demuestra una cosa, que el inquilino tiene una total mala fe en sus relaciones comerciales y que él piensa que siendo inquilino puede quedarse 10 años en el inmueble y adquirirle bien por prescripción adquisitiva de dominio. Los clientes vienen y nos preguntan, ¿no? ¿Puede demandar la prescripción? ¿Puede adquirir por prescripción inquilino? No puede. Y no puede por una cuestión muy simple. Porque para pedir la prescripción adquisitiva de dominio, la persona que va a interponer esa demanda tiene que manejarse como propietario. Y desde el momento en que el inquilino celebra el contrato y reconoce que existe un dueño de la propiedad, deja de tener cualquier tipo de presunción sobre que él en algún momento se va a sentir como propietario. El propio contrato que suscribe es el contrato que prohíbe o inhabilita esa posibilidad, claro, ¿no? Porque es un contrato celebrado entre el propietario y el inquilino. Entonces, que pasó un año y yo no volví a firmar el contrato de arrendamiento. ¿Se asume? Que se extendió. Exactamente. Entonces, tampoco es una salida muy inteligente como para apelar a la prescripción adquisitiva de dominio. No, definitivamente que no. Ahora, lo que nos preguntan también es si el propietario, ¿no? Cuando el propietario, el dueño, ¿no? de la casa en la que soy inquilino, vende a un tercero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué sucede conmigo? ¿Me quedé solo? ¿Ya me tengo que ir? ¿Sí o no? Depende. Si usted tiene inscrito el contrato de arrendamiento en registros públicos, es decir, si su contrato de alquiler está inscrito en la partida del inmueble, el nuevo propietario tiene que respetar el contrato. Exacto. Y luego de vencido el contrato de arrendamiento, usted tendrá que dejar el inmueble y el nuevo propietario hacerse cargo. ¿Por qué? Porque se presume que todas las inscripciones son conocidas por todos. Exacto. Hay que respetar eso totalmente. Ahora, si es que no estuviese inscrito, ¿ya? Si es que no estuviese inscrito el contrato de arrendamiento, lamentablemente el inquilino se tendrá que ir. ¿Por qué? Porque el nuevo dueño no conoce por registro, por ficción legal, que eso existe. Lo único que queda por parte del inquilino es pedirle una indemnización al propietario. Habrá que cuantificar el monto, ¿no? Y ver si conviene mandar. Entendiéndose, obviamente, el caso de la persona que asume la propiedad del bien inmueble y no desea, obviamente, continuar con el arrendamiento, ¿no? Claro. O sea, siempre existe la posibilidad abierta, ¿no? Siempre existe esa posibilidad abierta, porque recordemos que eso básicamente son negocios entre partes, ¿no? Eso depende mucho de la voluntad de las partes. Entonces, si la nueva persona, el nuevo propietario, considerase la posibilidad de continuar con el arrendamiento, es viable, ¿no? O sea, sí. Por más incluso, es más, si mal no recuerdo el tema de cesión de obligaciones. Claro. Y cesión de derechos. Ese tema es muy, muy interesante. Cabría la posibilidad, incluso sentarte a renegociar el contrato previo con la persona que es nuevo propietario del bien inmueble, ¿no?
Claro, es posible, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta que el nuevo propietario, la persona que ha querido adquirir el inmueble, obviamente ha tenido que ir el inmueble y debe saber que hay un poseedor, Obvio. ¿no? Si O no, sea, es porque hay algo raro ahí. hay algo raro ahí y además es totalmente condenable, ¿no? De que una persona compre un inmueble sin siquiera haber ido ahí. Eso Sí. ya nos demuestra que hay algo raro. Hay algo chueco ahí. Que hay algo Pero sí. chueco ahí. Entonces, si yo voy a adquirir un inmueble y sé que está poseyendo otra persona, tengo que saber si puedo negociar con el poseedor y puedo negociar con el propietario, ¿no? O de repente hago lo siguiente, ¿no? Hay gente que compra inmuebles que tienen algunos problemas, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Sí. Lo compro y yo lo desalojo, pero Yo eso lo sí, desalojo, pero eso sí. redúceme el precio Exacto. del... Castigan el término común, ¿no? Castigan el costo del inmueble. Claro, otra situación era, que hemos conversado es, ¿qué pasa si fallece el dueño, ¿no? Si fallece el propietario mientras el contrato de arrendamiento está en su vigencia, ¿no? Hemos celebrado un contrato de arrendamiento por 3 años y en el segundo año fallece el dueño. Los herederos asumen la posición de propietario. del propietario y el contrato no se resuelve, el contrato se mantiene. ¿Por qué? Porque los herederos asumen los derechos Y y las obligaciones que deja el causante, ¿no? Entonces, si el papá fallece y los hijos ahora son los herederos, son los copropietarios de la tienda, ¿no? Del local, del departamento, ellos van a tener que respetar el contrato, ¿no? Sobre todo si está inscrito, ¿no? Ahora, si no estuviese inscrito, ellos también podrían... Ahí entra un enfoque un poco complejo, porque ellos dirían, somos nuevos propietarios, no sabíamos esto, pero ojo, también por otro lado hay otra situación, ¿no? Que las deudas, ¿no? Las obligaciones y los derechos del heredero se transmiten inevitablemente a sus sucesores. Ellos no van a responder con su patrimonio propio, pero sí tienen que hacerse cargo con el patrimonio de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, de esta conversación sacamos, Miguel, creo que varias conclusiones para los contratos de alquiler, ¿no? Primero, asesórese bien, ¿no? Sí. Contrate un abogado. De No. ser posible, no se dejen engañar por la aparente simpleza del contrato. El hecho de que suceda con habitualidad no quiere decir que no puedan generarse complicaciones en el transcurso del tiempo. Hay un último tema que quizás nos hemos salteado y no lo hemos tocado. A ver, ¿cuál sería? También es una praxis común acá, Ya. Yo creo A que ver. sabes a qué me refiero. A ver. ¿Cuántas personas hemos alquilado bienes inmuebles y con tal de no pagar un exceso, aceptamos pagar el arrendamiento sin un comprobante de pago a cambio? Ahí estás agarrando carne, pero, es cierto. Hay un fuerte sector. Yo te diría que el 80, el 90% de... Hay un no, fuerte sector que no está pagando impuestos. sí, porque los contratos de arrendamiento ya alguien tiene que pagar el impuesto, ¿no? Claro, que es un corresponda. ingreso, ¿no? Es un ingreso, es renta, Es renta. Tributariamente es renta, ¿no? Y hay, en el caso de las empresas, para el sustento, ¿no? de la empresa y la contabilidad, se pide. En el caso de las empresas informales, no se pide porque la empresa no tiene registro de nada, ¿no? Pero en el caso de las personas naturales, ahí yo creo que en el caso de las personas, incluso las personas con negocio, esto debe estar bordeando ya casi el 100%. Y ahí hay una labor de la SUNAT, ya, que también es un poco complicado de verificar, pero es una... Claro, o sea, pero hay un forado, ¿no? Por Dios, si con regular, fiscalizar, supervisar la actividad formal es compleja. Claro. Es más, o sea, la actividad comercial formal es compleja. La actividad informal no hay forma de supervisarla de una manera tan simple, ¿no? Y si hablamos de contratos de arrendamiento entre personas naturales, eso sí es sumamente complejo, ¿no? Sí, es sumamente complejo, ¿no? Pero es importante tratar estos temas para... Hay que aprender a seguir las reglas. Sí. Hay que aprender a actuar de buena fe. Hay que aprender a pactar bien las cláusulas de los contratos, ¿no? Si tenemos que pagar la renta. ¿Sabes qué pienso a veces? Sí, dime, Disculpa que te corte. sí. ¿Sabes qué pienso a veces que hace un poco falta acá? Un poco costumbre británica a veces, ¿no? Eso de pacto de caballeros.
El valor de la palabra, El ¿no? valor de la palabra. Yo creo que deberíamos darle Sí, eso yo mismo, estoy de acuerdo ¿no? contigo. Valga la redundancia, ¿no? El valor de la palabra. No esperar a que haya alguien atrás nuestro fiscalizándonos, sino saber que en principio le estamos haciendo un daño mucho más grande a lo que está alrededor nuestro por el solo hecho de ganar nosotros como uno, ¿no? Yo creo que este caso del arrendamiento sí cabe en la situación. Sí, porque el caso del arrendamiento, pues demuestra cómo es una persona en su vida y también demuestra cómo es una persona en sus actividades comerciales. Es como el caso de las personas que no pagan sus deudas, ¿no? O sea, Exacto. y aparte, un mal inquilino se hace de una mala fama que lo va a seguir hasta su trabajo o hasta su empresa. Claro, porque por el mismo hecho de que también no solamente el aspecto laboral, ojo, porque obviamente te va a comenzar Socialmente, a llamar, ¿no? Socialmente, ya no vas a tener buenas referencias. Al momento que se llame a los previos lugares donde se haya vivido, se van a dar cuenta el perfil que tiene la persona y obviamente ya no apeles a otro tipo de estos contratos, ¿no? Sí, Te complicas la existencia. Definitivamente. Bueno, amigos, hay mucho para hablar en el tema del arrendamiento, pero lo continuaremos en otra sesión, Sí. lo prometemos, porque sabemos que a ustedes les interesa mucho, ¿ya? Y tiene que ver mucho con las actividades comerciales que realizan y tiene que ver mucho incluso pues con las casas, con las habitaciones en las que ustedes se encuentran. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa y regresamos en el último bloque del programa con Carlos Hermosa, de asociado, senior, líder del área de compliance de CPB Abogados, para conversar sobre el compliance, ¿no? Los programas de prevención de actos de corrupción en las empresas. Regresamos. Acompáñanos. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Amigos, bienvenidos de regreso a Actualidad y Derecho. Como sabían, en este bloque vamos a conversar sobre los programas de compliance, ¿no? Que tienen que ver sobre evitar actos de corrupción en el sector privado, en las empresas, ¿no? Hay todo un contexto, ¿no?, sobre el cual vamos a hablar con un especialista en la materia. Nos acompaña hoy Carlos Hermosa. Él es asociado senior, él es líder del área de compliance de CPB Abogados. Él es abogado por la Universidad de Lima. Él es máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management con especialización en Compliance por ESADE Business y Law School en Barcelona, España. Así que definitivamente hoy hemos traído un especialista que nos va a aclarar todas las dudas generales que tenemos por el momento. Carlos, muchísimas gracias por venir. Gracias, Dar. Gracias por la invitación. Gracias también.
Bueno, sí, como te lo comentaba, de hecho el tema es sumamente interesante, está en continuo desarrollo normativo en el Perú. De hecho, de manera internacional ya hay bastante crecimiento normativo, hay mucho referente internacional, mucho desarrollo normativo en otros países. Sin embargo, el Perú hoy en día está legislando en materia anticorrupción, en materia de prevención de delitos, en materia de responsabilidad administrativa de las empresas y penal de sus integrantes, ¿no? Entonces, en todo este contexto es que el compliance entra al mundo empresarial, ¿no? ¿Esto viene por el caso Lavajato o es algo que ya se venía trabajando de mira a postular a la OCDE? ¿Cómo nace Sí, un sí, poco sí. lo del compliance en el Perú? ¿Nace porque ya era algo planificado o nace por la coyuntura que nos ha llevado a esto? De hecho, el compliance, por su propia traducción neta, que es cumplimiento de qué, de normas, de leyes, de reglas internas o externas de las empresas, entiéndanse por externas las leyes, ha estado presente en las empresas desde mucho antes, ¿no? El tema es de que, a propósito de la coyuntura actual, específicamente del caso Odebrecht, Lavallato, allá por el año 2016, del escándalo más grande de corrupción que vivió el Perú y Latinoamérica, fue que se empezó a normar, ¿no? Y es así que salió la primera ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Que entró en vigencia años posteriores, ¿no? ¿Y podrías contarnos más o menos cómo funciona este tema de compliance, por favor? Sí, claro. Cuando hablamos de compliance, aquí en el Perú, netamente, nos referimos a la regulación que reciben las empresas en materia de cumplimiento normativo. Es decir, cómo las compañías deben gestionarse adecuadamente mediante la implementación de un modelo de prevención que sirva como un eximente o atenuante de responsabilidad frente a algunos tipos de delito que están previstos en esta norma, ¿no? Que en este caso son 5 delitos, entre los cuales destaca la presencia de lavado de activos. Creo que hoy en día se ha puesto de moda el Muy en lavado moda, de Sí, activos, claro, en el tema político, ¿no? Sí. Pero definitivamente tiene que ver mucho con los temas empresariales. Ahora, Totalmente, sí. Carlos, a nosotros nos sigue mucha gente que tiene negocios, que son microempresarios, que son pequeños empresarios, y de repente en el desconocimiento se ha podido asumir de que esto solamente atañe a las grandes empresas. Entiendo que eso está mal y que las pequeñas y medianas empresas también tienen la obligación de cumplir con estos estándares. ¿Puedes Claro, comentarnos? más que una obligación, en realidad, si bien es cierto, las grandes empresas ya tienen reglas, protocolos, estándares muy altos propios de sus matrices extranjeras en muchos casos. Hoy en día lo que se busca es formalizar la pequeña, mediana, la microempresa, ¿no? Dándoles herramientas como estas, de modelos de prevención, con requisitos mínimos que permitan a los empresarios medianos, pequeños, realizar sus actividades lo más diligente posible, ¿no? Lo más responsables. Nosotros hacemos empresa con la intención de si bien es cierto, generar dinero, lo cual no tiene nada de malo, es hacerlo de manera responsable y acorde a las leyes, ¿no? De manera legal, ¿no? Y al momento de que las empresas implementan este tema de compliance, ¿tiene carácter obligatorio o es facultativo? Claro, hoy en día lo que nos dice la ley 3424, en este caso la ley que regula la responsabilidad administrativa de las empresas y su reglamento que salió el mes pasado, en enero, es de que si bien es cierto no es obligatorio, el Estado al momento de realizarse una investigación fiscal, supongamos por lavado de activos, si yo logro acreditar que tengo un modelo de prevención implementado en mi empresa, voy a recibir lo que sería un eximente de responsabilidad, ¿no? Ok, lo que ya está tipificado per se en Sí. el Código Penal, ¿no? Claro, siempre y cuando se logre acreditar que este modelo de prevención cumple con una serie de requisitos que están en el reglamento. Cuanto menos hay 5 requisitos mínimos que un modelo de prevención debería contener para que pueda funcionar, ¿no? En el caso de las micro y las pequeñas también es aplicable, ¿no? Lo que buscamos un poco es formalizar el mercado, ¿no? Claro, es interesante, Carlos, porque hay esta concepción vieja del derecho penal de que las personas jurídicas no delinquen, ¿no? Pero Sí. ahora, a propósito del compliance y de la evolución del derecho penal, hay sanciones duras para las empresas que pueden tener que ver incluso con la clausura, con el cierre de la empresa, ¿no? Entonces, ya hablando de los casos prácticos, por ejemplo, si tenemos un pequeño empresario, un microempresario, ¿no?
que necesita un financiamiento y se aparece pues alguien con mucho dinero, pero con un origen desconocido, o un proveedor que pedía pues 200 unidades de mi producto y de repente empieza a solicitar 100.000. ¿Cómo se maneja esto de estas operaciones sospechosas, de aceptar dinero por parte de algunas personas? ¿Cuál es el deber de reportar? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo en la práctica ante este tipo de situaciones? Aquí hay que tener muy en claro dos conceptos, ¿no? El primero es el modelo de prevención del cual estamos hablando, que es el que se rige por la ley 3424, aplicable a todo tipo de empresario. Y por otro lado, cuando hablamos de operaciones sospechosas, inusuales, nos referimos al sistema de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados, que lo regula en todo caso la UIF Perú, ¿no? Que si bien es cierto, son dos mundos distintos, son perfectamente compatibles, ¿no? Porque uno, en este caso los modelos de prevención de los cuales hemos venido a hablar el día de hoy, pueden incluir mucho de los que ya contienen estos sistemas de prevención contra el lavado. Ahora, la normativa actual en modelos de prevención para empresarios, que se vean inmersos en investigaciones por cohecho en sus distintas modalidades, por financiamiento del terrorismo, por lavado de activos. Muchas veces, como empresarios, decidimos hacer negocio con las personas que creemos ser las indicadas, pero en realidad no lo son, ¿no? Nuestra debida diligencia debe ir más allá, ¿no? Conocer a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores, saber quiénes son. De repente un perfil financiero no es suficiente, ¿no? Tengo que también tener antecedentes. Algo tan simple como sentarnos a googlear, ¿no? Claro. Y saber qué se dice de esa empresa, ¿no? Mientras más procedimientos de diligencia tenga yo como empresario al momento de relacionarme con un tercero, que no necesariamente ese tercero tiene que ser la persona que esté inmersa supongamos en problemas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, sino de repente alguien de su grupo empresarial que puede impactar directamente en nosotros, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es, claro, sancionar a la empresa, porque la empresa no la puede meter presa, entonces la sanciona con distintas medidas administrativas, ¿no? Que van desde lo económico, como serían multas, que van también desde suspensión de sus actividades, o si es una empresa que su objeto social, supongamos, vive de contratar con el Estado, ¿no? Claro. Te quitan el registro, te suspenden, entonces te dejan sin negocio, ¿no? Te inhabilitan para contratar con el Estado. Exacto. O de repente, si tienes locales comerciales, te los clausuran, ¿no? Entonces, estas medidas administrativas están contempladas, y la más dura definitivamente es la disolución de la empresa, ¿no? Correcto. Interesantísimo, porque entonces, conforme a los modelos de prevención, a ver, coméntanos, ¿hay un comité, hay un grupo de personas de la empresa que son las que reciben las denuncias? Porque en estas situaciones, ¿no? Si un trabajador o si un alto funcionario de la empresa conoce que hay un gerente que está pagando coimas para obtener una determinada licitación, tiene que denunciarlo porque, bueno, legalmente tiene que hacerlo, pero estos modelos de prevención nos dan un procedimiento para canalizar eso dentro de la empresa, y que además del trabajador o la persona que denuncia, la empresa también se vea beneficiada y no sufra, por ejemplo, la clausura. ¿Cómo se manejarían en la práctica este tipo de situaciones? ¿Cómo individualizan? Claro, mira, definitivamente cuando la empresa, cuando el empresario decide poner en marcha la implementación de un modelo de prevención o de un sistema de compliance, en este caso, para cumplir con la norma, tiene que tener cuanto menos 5 elementos mínimos, ¿no? Y justamente es un poco para explicarte el procedimiento de cómo se reciben estas denuncias, ¿no? El primer elemento es designar a una persona que sería el encargado de prevención, quien será el encargado de supervisar todo el funcionamiento de esto, de ejecutarlo, de llevarlo a cabo. El segundo elemento es proceder a la identificación de riesgos que pudiera tener la empresa dentro de su actividad, la evaluación de los mismos, y en función a esto establecer mecanismos de reacción o de gestión de estas situaciones. El tercer elemento sería justamente el que tú haces referencia, ¿no? La implementación de un procedimiento, de un canal ético, un canal de denuncias, ¿no? Un canal de denuncias, hay que entender que es un medio por el cual cualquier trabajador de la empresa o colaborador, cualquier grupo de interés externo, entiéndase como grupo de interés a clientes, proveedores, cualquier persona interesada en informar algo de la empresa, puede hacerlo de manera anónima y confidencial, que es lo más importante de esto, ¿no? Que la denuncia hecha
sea anónima y confidencial, de tal forma que aseguremos la identidad, la seguridad de esta persona, el denunciante, ¿no? A fin de evitar cualquier tipo de represalia futura, ¿no? Esta denuncia recibida tiene que ser gestionada por el gestor, en este caso del canal de denuncias, que muchas veces, claro, puede ser interno o externo dentro de las empresas, depende del tamaño de la organización. En este caso, se debe proceder a levantar una investigación, emitir un reporte, a calificarla, y es el encargado de prevención, justamente, quien atiende estos casos, ¿no? Quien se encarga de emitir en todo caso, un informe final a la persona denunciante para darle respuesta, ¿no? Si supongamos llegan diariamente denuncias de un tipo, o sea, llama la atención, ¿no? Que todos los días me estén diciendo, supongamos que mi empresa, que los camiones de mi empresa bota residuos tóxicos supongamos en un parque, ¿no? En un parque, en una urbanización, ¿no? Entonces, si todos los días continuamente estoy recibiendo ese tipo de comunicaciones, llama la atención, tengo que proceder a investigar, ¿no? Es el tercer elemento en cuanto a lo que es procedimientos, aparte de la implementación de protocolos, de políticas internas, ¿no? Y disculpa que te corte, perdón. ¿Siempre es de parte? ¿Puede ser de oficio? ¿A qué nos referimos? Si la persona que está, o sea, si se genera algún tipo de denuncia, siempre es de parte de un trabajador que está, obviamente... Claro, sí, no. Las denuncias que se reciben en el canal ético, en el canal de denuncias, pueden ser de alguien de la organización, como no, ¿no? Como algún externo, de repente un proveedor que duda mucho de los procesos de licitación al momento de selección de los mismos, Claro. puede anunciarlo, ¿no? Interesante, Carlos, porque de lo que nos comentas yo saco como primera conclusión de que cualquier empresa del tamaño que sea que trabaje con el Estado o que su principal cliente sea el Estado debería tener previsto esto, porque los casos de cohecho, los casos de corrupción en temas del Estado son amplísimos, y por los fondos y por el origen, ¿no?, de determinados productos, las pequeñas mineras, ¿no? Las pequeñas mineras deberían tener definitivamente un programa de compliance. Ahora, tú nos comentas, Carlos, de que ya se implementó el programa. Ya tenemos el programa. Solo para agregar, el tercer elemento era la implementación de ese procedimiento del canal de denuncia de las políticas. El cuarto elemento, porque te pide 5 la norma, no mínimos, indispensables para que esto funcione, ¿no? El cuarto está en que todo lo que vienes poniendo en práctica, la implementación del canal de denuncia, tus protocolos, la identificación de riesgos, los controles que hagas, los difundas y los capacites al interior de tu empresa, ¿no? A todos tus trabajadores, a todos tus colaboradores. No puede ser letra muerta, claro. Claro, exacto. Tienes que sensibilizarlo, ¿no? Tienes que hacer una labor de educación de lo que vendría a ser esta nueva cultura de compliance, de prevención, de tolerancia cero a la corrupción. Y esto solamente lo vas a lograr capacitando a todo el personal, ¿no? Y finalmente el último elemento es la evaluación y el monitoreo continuo de todo lo que vienes haciendo, ¿no? El encargado de prevención tiene que encargarse de verificar que efectivamente todo lo que viene haciendo, los protocolos que tenga, todo el código de ética, todo lo que viene difundiendo funcione en la práctica, ¿no? De lo contrario nos vamos a llenar de protocolos, de libros, de manuales que en la práctica no van a funcionar, y que mañana más tarde ninguno de mis colaboradores va a saber de qué trata, ¿no? Y el trabajo del abogado es fundamental, porque el abogado es experto en compliance. No solamente se encarga de elaborar el programa y brindar estas pautas y estar en las capacitaciones, sino que el abogado se convierte en una suerte de consultor, porque en el monitoreo va a tener que asesorar si los protocolos se están ejecutando de manera adecuada, porque si tengo el protocolo y no lo ejecuto de buena manera, igual voy a tener responsabilidad y voy a tener que asumir las multas y demás sanciones que correspondan, ¿no? Necesariamente, si bien es cierto la función del encargado de prevención o del compliance officer, como lo denominan muchas veces, no es que necesariamente tenga que ser un abogado. Es labor de nosotros, en este caso de los abogados, de los asesores, poder dar todos los lineamientos que ayuden a este encargado de prevención. La línea base. Exacto. A poder gestionar adecuadamente su modelo de prevención, ¿no? O sea, para lo cual se necesita mucha colaboración. Y una consulta. ¿Existe una entidad que se encargue de observar o que reciba algún tipo de información respecto de los encargados de compliance de cada privado? A la fecha, a propósito de entrar en vigencia del reciente reglamento de la ley, es la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, quien será la encargada
de verificar que un modelo de prevención cumpla con todos los requisitos, ¿no? Ok. Al momento de una investigación fiscal, supongamos. Y eso ¿no? es aplicado a pequeña, Sí, claro. pequeña empresa, perdón, gran empresa. Sí, claro. Para las MIPES, en realidad, el reglamento nos dice que en los próximos días todavía, Ajá. se dieron un plazo a ellos como de 60 días, Ujú. se va a publicar un formato, ¿no? Ujú. Unos modelos de modelo de prevención para los más pequeños. Ok. Lo que no quita que a la fecha puedan ir avanzando en cuanto a lo que es herramientas, protocolos, Claro. cultura organizacional, ¿no? Prácticas de buen Ujú. gobierno corporativo, políticas básicas en ¿Y realidad. tú qué, no sé, esto ya es opinión propia, a ver, ¿tú qué piensas respecto de las opiniones que se ha generado a raíz de este tema de compliance, ¿no? Diciendo de que la SMB de repente podría, no sé, de repente podría haber sido en algunos casos un poco más específicos algún otro tipo de entidad de supervisión para que se encargase de estos temas, ¿no? Porque considerando que, empezando por el hecho de que no todas las empresas cotizan en bolsa, de que no todas las empresas se dedican al mismo rubro, que hay rubros más especializados, que podrían tener mayor capacidad o mayor expertise en ciertos grados de supervisión. No, sí, claro, definitivamente va a haber una labor muy fuerte y muy a la vez delicada de parte de la SMB al capacitarse, al tener un equipo de trabajo casi como una división especializada en cuanto a lo que son modelos de prevención. Hay mucho, nuestro reglamento recoge mucho de un estándar internacional, de una norma ISO, que es la 37001 en cuanto a sistemas de gestión antisoborno. Entonces hay mucho estándar internacional que sirve para poder llevar a cabo que sustentan el hecho de que ellos claro, sean. para poder llevar a cabo una evaluación, ¿no? Porque si nos ceñimos netamente, claro, lo que dice el reglamento es valorable, ¿no? Todo. Ok. Pero siempre es importante que las personas estén debidamente capacitadas, ¿no? Exacto. Correcto. ¿Y qué incentivos? Porque el cumplimiento de las leyes debería ser inmediato, pero la práctica nos enseña que necesitamos de incentivos. Cierto empujoncito. ¿Qué incentivos tiene esta ley para traer el cumplimiento del compliance? Ya que estamos hablando de la necesidad de formalización. Hoy en día, con motivo de la coyuntura actual que se vive en el Perú, en la que básicamente casi todo es corrupción, y por más de que uno tenga una empresa con la mejor de las intenciones, se va a ver expuesta a problemas de corrupción, sea al momento de contratar con terceros, al momento de contratar con el Estado. Hay que empezar a ver al Estado como un aliado, ¿no? Un aliado que nos está dando, que no nos está obligando, que nos está dando una herramienta mediante la cual mañana más tarde me veo inmerso en una denuncia, en una investigación fiscal, yo pueda defenderme y acreditar que he realizado todos los procedimientos y todas las actividades con la debida diligencia a fin de evitar justamente cometer un acto de corrupción, ¿no? Entonces, yo pienso que es una manera de premiar a las empresas por su labor diligente, ¿no? No podemos obligar, porque definitivamente esto es nuevo para el Perú, es reciente, hay un tema progresivo de adaptación. Claro. Y también está en nosotros, ¿no? Claro. Educar al empresario, generar negocios responsables y sobre todo gestionar a las empresas de manera en la que no afecten a terceros, ¿no? Muchas veces creemos que saltándonos las leyes es el camino más fácil, pero está demostrado que hoy en día, por haberse saltado muchas leyes, Sí, nos retrocedemos más. retrocedemos más, nos vemos con prisión preventiva, con congelación. Sí, congelamiento de cuentas. Congelamiento de cuentas, de bienes, investigaciones, atados de pies y manos, y ya defenderse en esa etapa es más complicado y demora Sí. más, cuesta No, y más lo agradable, también, ¿no? lo que me ha gustado de compliance es el hecho de que como que individualizan los hechos generados por un solo individuo y no engloban a la entidad propiamente dicha, ¿no? Es como que si se quisiera hacer alguna suerte de tamizaje respecto de los empleados de cada empresa también, ¿no? Claro, si bien es cierto, hay mucho antecedente en lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo con los sujetos obligados de la UIF. Es un poco lo que también se está buscando con los modelos de prevención, ¿no? De que mi diligencia no vaya solamente a mí como empresario, como gerente general, Claro. sino sea a toda escala, ¿no? A toda escala. Pero a partir de los gerentes generales, de las empresas que tengan un directorio, apoyar esto, ¿no? Claro. Estas iniciativas, apoyar al encargado de prevención para que todos los colaboradores
estén alineados, ¿no? Y cumplan, se genere lo que es Claro. una cultura ética de prevención, Exacto. ¿no? Sí, me parece una buena herramienta para Sí, generar cultura es, ética. es interesantísimo y sobre todo romper algunos mitos como que se ha enfocado mucho en que la cultura de los empresarios, ¿no?, está destinada 100% al lucro al y que lucro. si gano 100 y de repente Sí. gano 95 estoy perdiendo, ¿no? Sí, Y claro. lo que tiene que entenderse es que lo barato sale caro, ¿no? No, claro. Aparte, nadie dice que hacer dinero sea Claro, malo, claro. por el contrario, es una necesidad. Claro, Pero claro. hagámoslo Es la de idea. manera responsable, ¿no? Claro. No hagamos Sí. dinero a toda costa, ¿no? Claro. El fin no justifique los medios. Sí, Sí, definitivamente. definitivamente yo creo que el Estado está dando incentivos para los empresarios que se formalicen, ¿no? Finalmente el tema del compliance, aunque no, si bien cierto se está legislando, se está normando, ha estado presente ya desde mucho antes, ¿no? Con el materia laboral, con el reglamento interno de trabajo, con el tema de acoso laboral, Claro. políticas internas que tienen las compañías, o políticas que tienen respecto al medio ambiente, respecto Claro. a contratación de proveedores, ¿no? Entonces todo eso en realidad es compliance, ¿no? ¿Y qué metodologías de difusión tiene el Estado o ha planteado el Estado para hacer más conocida esta metodología, ¿no?, entre los privados? Bueno, el reglamento recién ha salido el mes pasado. Ujú. Esto acá se podría promover mejor con una campaña de difusión propia del Estado. Claro. Pero en realidad son los mismos empresarios quienes Los que están haciéndolo. los que están haciéndolo, quienes están interesando, quienes están consultando, Eso es bueno. quienes están tratando de saber un poco más de qué es esto de la responsabilidad administrativa de las empresas, ¿no? Claro. Entonces siempre... Claro. Algo tan común en el sector público, tan poco común en el sector privado, ¿no? Exacto, y ahí también se normó el tema de corrupción privada, ¿no?, entre empresarios, ¿no?, Claro. del año pasado. Entonces, las normas se están dando, ¿no?, se están desarrollando. La idea es llegar al punto en el que, claro, las grandes empresas, sobre todo las internacionales, tengan estas prácticas de gobierno corporativo, de prevención, modelos de compliance que funcionan hoy en día perfectamente bien, ¿no? Y entiendo entonces que ya hay seminarios, ya hay eventos, ya hay cafés empresariales que se están Sí. organizando para hablar de este tema. Sí, sí, sí. De hecho, se está promoviendo bastante en el sector privado este tipo de iniciativas, sean desde desayunos empresariales, Ujú. conferencias, eventos, participado también en charlas en universidades, ¿no? Esto acá debería entrar Qué inclusive bien. en la currícula Que de en la sí, currícula de las universidades. claro. Totalmente, sí. En otras partes del mundo se hace y el Perú no veo por qué no podría hacerlo, No, y ¿no? Al además contrario. es parte justamente de lo que hace falta. Sí, 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 es un aspecto que ya escapa del mundo del derecho penal, que escapa del mundo del derecho en realidad, que integra Claro. todo lo que es el funcionamiento de una empresa, ¿no? Ujú. ¿Está bien? Claro, un buen gobierno corporativo, entre otras cosas. Sí, Sí. es un modelo de gestión, ¿no? Mediante el cual que va a permitir operar de forma diligente, responsable en tu mercado, y eso va a decir mucho de ti como empresa, ¿no? Ahí hablamos ya del valor empresa, del valor reputacional, ¿no? El valor marca que tienen hoy en día las empresas. Entonces, cuando alguien vea de que tú como empresa tienes un protocolo anticorrupción o un modelo de prevención, va a decir, ah, caramba, entonces puedo gente hacer negocio seria. contigo, es Claro. gente seria, me siento seguro, Claro. ¿no? O por qué contratamos, claro, con compañías que tienen certificaciones en cuanto a procesos de calidad, por ejemplo, versatilidad, ¿no? Que de alguna otra manera este tipo de plus dicen algo de las compañías, ¿no? Claro, y evitar esto de los problemas en algunas compañías siguen siendo, ¿no?, de personalizar a la compañía porque no tiene protocolos claros, Claro. ¿no? Entonces la empresa va a funcionar bien cuando tú te des cuenta de que si tú no estás en la empresa, la podrías vender y seguiría teniendo el mismo valor, mismo valor. como si tú estuvieses ahí, Claro, ¿no? Porque si claro. tienes si tienes una institución con protocolos que solamente son papel escrito, no tienes realmente una Y que institución. al fin y y al el- cabo cada titular de órgano de línea hace lo que le da la gana, ¿no? Claro, ¿no? Y el compliance un No hay poco un que norte. viene a ayudar a poner orden, ¿no? Es el timón. Que era algo que se Importante. requería a gritos, ¿no? Claro, es darle un norte ético, transparente, ¿no? Uno de los pilares del compliance es la transparencia, ¿no? Mientras más transparente seas tú como empresa frente a terceros y frente a los tuyos, entonces vas a poder demostrar de que efectivamente eres una compañía que está haciendo las cosas no solamente de acuerdo a la ley, ¿no? Sino bien. Claro, comercialmente bien. Perfecto, Sí, sí, sí. Perfecto, Carlos. Definitivamente que el tiempo se nos queda corto, hay mucho que hablar al Sí, sí, respecto, podemos pero profundizar. te agradecemos mucho por venir el día de hoy. Te comprometemos a volver a hablar en otro momento. Claro que sí. Bueno, amigos, con esto
Con esto culmina el programa del día de hoy. Hemos conversado sobre temas muy interesantes, ¿no? Te agradezco, Miguel, por acompañarme en la co-conducción. Es un gusto. Y gracias, muchas gracias, Carlos. Y nos veremos la próxima semana. Que estén bien. Gracias.